Buenas tardes. Bueno, esta es una actividad especial dirigida a médicos jóvenes y estudiantes de medicina y está a cargo de la Secretaría de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú, que es responsabilidad nuestra, suscrita a la doctora Soninda Cochea y el doctor Germán Patrón. Entonces, queremos que este sea un espacio presencial y virtual dedicado especialmente a la gente joven que se va a enfrentar a problemas o dilemas más bien éticos en su práctica, especialmente la práctica clínica, ¿no? Que sea un espacio de formación, que sea un espacio en que se sientan libres de preguntar, de consultar, de aprender estos temas que son fundamentales para el ejercicio de la medicina. Entonces, hoy día es nuestra primera actividad y estará a cargo del doctor Germán Patrón Ríos, que es médico auditor, bioeticista y asesor de nuestra Secretaría de Formación Ética y Deontológica. Él es máster universitario en bioética de la Universidad Internacional de Valencia, maestro en gestión estratégica de calidad y auditoría médica en la Universidad San Martín de Porres, diploma internacional en gestión de salud en ESAN, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Médico y miembro fundador del Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, así como miembro de la Red Peruana de Bioética Personalista. Y con esta presentación dejamos al doctor Germán Patrón en uso de la palabra para iniciar su presentación. Gracias, doctora. Siempre cada vez que hablo de un tema me gusta pararme, ¿ya? Para sentirme conectado con ustedes. Gracias a todos quienes están acá de forma presencial. Muchas gracias por hacer ese esfuerzo y a quienes están conectados de forma virtual también. Vamos a hacer esta presentación para que sea un poco interactiva, así que los voy a invitar en un momento a preguntar. Iniciamos las tertulias en este tema de ética para médicos jóvenes y estudiantes de medicina. Tener en cuenta que la ética es no solamente la rama filosófica que nos ayuda a ordenar la conducta humana, pero nos va a servir en muchos aspectos de nuestra vida. No solamente en cuando tengamos a los pacientes, sino en aspectos de nuestra vida, ¿no? Cuando se casen, cuando tengan sus hijos, cuando salgan a la calle, cuando se reúnan en el trabajo, en algún lugar, va a haber aspectos siempre de la ética. Y no son aspectos de ética diferentes para tomar una decisión para tus hijos o para el trabajo. Hay muchas cosas que sirven. Fue Van Rensselaer Potter, que fue era un bioquímico y profesor de oncología, que en 1971 acuñó el término de bioética como un concepto de bioética de supervivencia, ¿ya? Con la finalidad de unir los conocimientos biológicos y el conocimiento de valores humanos. Esta idea mencionó, la humanidad tiene la necesidad urgente de una nueva sabiduría para proveer el conocimiento de cómo usar el conocimiento, ¿no? Para la supervivencia del hombre y el mejoramiento de la calidad de la vida. Recuerden, cuando puso el concepto era mejoramiento de bioética de la supervivencia. Hay muchos enfoques en la bioética, pero siempre es pertinente tener presente estos principios básicos, ¿no? Todos han recibido un código de ética, ahí también están los principios, el principio de autonomía, en la que busca el respeto de las decisiones del paciente, el principio de justicia aplicado a la sociedad, relacionado también con el tema de equidad, que lo vamos a hablar en un momento, el principio de no maleficencia para los médicos, que está en el código que nosotros cuando nos graduamos, hacemos, ¿no? Código hipocrático, de no hacer daño, y el otro principio de la beneficencia, ¿no? De buscar siempre el bien, especialmente en la relación médico-paciente. Estos 4 principios básicos de la bioética se van a aplicar en muchas situaciones de nuestra vida. Y también hay otros principios que se utilizan, ¿no? El del mal menor, el de doble efecto, o el principio de la totalidad o el efecto terapéutico.
el mal menor te va a permitir, en algunos casos, hay cirugías mutilantes necesarias, ¿no? Hay un caso de un paciente que tiene una necrosis en un miembro inferior distal y dices, ¿le corto, no le corto? ¿Por qué no le corto? ¿Por qué le cortas? Porque si no se va a hacer una septicemia, ¿no? Es una razón. Entonces, tienes que tomar, en cada situación tienes que tomar una decisión. O del doble efecto, ¿no? Muchísimos de los tratamientos que nosotros hacemos tienen un beneficio y un riesgo. Tienes que sopesarlo, ¿no? Si dices, si te vas todo por el beneficio, va a haber algún riesgo, igual por el otro lado, tienes que tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, el utilizar también cuándo hacer el RCP, utilizar morfina en dosis altas con pacientes oncológicos, o el principio de totalidad también. Esos son principios que vamos a ir conociéndolos. Se los menciono nada más. Y cada situación de la vida nos va a presentar siempre un dilema en la que tú tienes que tomar una decisión. O te vas por este camino o te vas por este camino, ¿no? Puede haber muchas veces conflictos de valores positivos para el dilema, para ir por el bien o por el mal, o conflictos de principios. ¿Y qué tenemos que hacer? Deliberar para tomar una buena decisión. Felicito, repito, a quienes han venido presencialmente y quienes están conectados, porque vamos a ir conociendo no solamente los principios, sino aprender a tomar esas decisiones en estas situaciones, en estos dilemas. ¿Cómo? Deliberando. En la ética hay varios enfoques, no solamente el principalista que les dije al inicio. Hay enfoque personalista, ética de los mínimos y los máximos, utilitarista, ¿no? Ética del cuidado, ética global. Hay muchísimos enfoques. Por ejemplo, la ética utilitarista, en 2 palabras, lo que me sirve y lo que no me sirve, lo descarto. Pero tiene su sustento, ¿no? La bioética es pluralista, va a permitir escuchar a todos. Por esa razón es que estamos acá, para aprender a sustentar nuestras razones y poder tomar la mejor decisión. Yo voy a presentarles 2 casos. En el primer caso todos vamos a poder leer y después le voy a plantear algunas preguntas y poco a poco vamos a ir desarrollando este tema. Los que le mencionaba, ¿no? Por ejemplo, la ética de los mínimos y máximos, que es un enfoque de Diego Granda, por ejemplo, ¿no? Estos son los 4 principios que ustedes han visto al inicio, pero él le daba cierto orden. Por algo se llaman máximos, ¿no? Beneficencia y autonomía, y lo mínimo que debe existir cuando tú hacías el enfoque según este autor, lo mínimo, por eso se llaman ética de los mínimos, es que haya justicia y equidad y no hacer daño en su enfoque. El enfoque personalista, por ejemplo, valora mucho la vida. El enfoque utilitarista, lo que me es útil, lo que no, no. ¿Ya? Vamos a comenzar con este primer caso. Lo he resumido, pero a ver, es algo muy común que les va a ocurrir. Es una joven de 20 años, testigo de Jehová, que permanece en la unidad de cuidados críticos, ¿cómo es esto? De cuidados críticos del Hospital San Jorge de Huesca, esto es en España, sin que los especialistas puedan llevar a cabo una transfusión de sangre para tratar de salvar su vida debido a las instrucciones que dejó la paciente antes de ser intervenida. Voy a leerlo y después vamos a ir explicando, ¿ya? Tras ser intervenida quirúrgicamente días atrás, la joven sufrió peritonitis aguda que llevó a los médicos a inducirle un coma y a plantearse la necesidad de llevar a cabo una transfusión de sangre. Ustedes han escuchado lo que ocurre con los testigos de Jehová, ¿no? Que nunca dejan que se transfunda la sangre. Sin embargo, la paciente dejó escrito un testamento vital y, de acuerdo con sus creencias, su posición de rechazo absoluto a las transfusiones de sangre, ya que los testigos de Jehová rechazan esto por motivos religiosos, ¿no? Que leen, transcriben exactamente lo que dice la Biblia. Según estas fuentes, este caso se llevó a un tribunal superior de justicia y la magistrada, el juez,
a la vista de la documentación aportada, resolvió archivar la demanda al entender que no existía ningún problema legal en relación con la situación de la paciente. Estas fuentes, además, no hacen referencia alguna a la posición de la familia de la joven respecto a la situación en la que se encuentra actualmente su hija. Por otra parte, la Fiscalía, tras recibir el informe de los especialistas de la UCI, decidió no intervenir tras valorar que la paciente es mayor de edad y está legitimada para tomar una decisión respecto a los tratamientos médicos a recibir. Antes de pasar a las preguntas que nos van a dirigir, quiero aclarar algunas cosas acá, ¿no? Mayor de edad, tenía que transfundirse, era de los testigos de Jehová, se complicó, hizo una peritonitis, dejó un testamento vital. Una persona mayor de edad, le dije, si yo me pasa algo, no quiero que hagan esto o quiero que hagan lo otro. Es un testamento vital. Dejó escrito acá, ¿no?, que no quería que le transfundan sangre. Llevaron este caso, se suele llevar con mucha rapidez, porque igual debe llegar primero a la fiscalía y al juez, ¿no? Y se pone urgente y llega rápido. Lo llevaron y los padres, la familia de la joven, estaban opuestos a su decisión. Ellos querían que se transfunda. Por eso que hubo esa diferencia y lo llevaron al juez, ¿no? Y el juez decidió, como ustedes ven acá, no intervenir tras valorar que la paciente es mayor de edad y está legitimada para tomar una decisión. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar a las interrogantes sobre esto? Después de la aclaración que les acabo de hacer. Si tienen alguna pregunta o comentario, ¿no? La idea es que esta primera tertulia, nosotros vamos a presentar el caso, vamos a discutirlo, pero las siguientes tertulias, ustedes traen sus casos también, presentaremos algunos nosotros, para poder ayudarlos en esa toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que a mí me surge es ¿qué decía el testamento vital? Sí, acá hay justo dos cosas que nos van a orientar, ¿no? Que nos va a orientar justamente. El testamento vital, respondiendo a la pregunta de la doctora Indacochea, decía que no debería hacerse transfusiones de sangre. Recuerden que es un testigo de Jehová. Ellos tienen muy claro esas cosas, ¿no es cierto? ¿No? Nos ocurre acá también. No solamente no hacer el tema de reanimación, en este caso no, les interesaba no hacer transfusiones de sangre, ¿no? Entonces, las dos preguntas que les propongo son las siguientes. A ver, si consideran que esta descripción de este caso es un tema de eutanasia, y segundo, ¿cómo valoran la actitud del médico al enviar el caso al juez? Todos tienen un código de ética, algunas cosas que podemos tener en cuenta allí, y también hemos hablado de algunos de los principios. Hago hincapié en los principios básicos, ¿ah? Primero avanzamos con los principios básicos y después aprenderemos a los demás, ¿no? Teniendo en cuenta estas cosas, apoyándonos en estas cosas, en los principios, en los 4 principios y el código que tienen cada uno de ustedes, ¿cómo podemos responder a esto? A ver, si consideran que esto era un caso de eutanasia. ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? A ver, le damos el micrófono, doctora. Muchas gracias. Soy Fede Rojas, médico cirujano. Yo considero que este caso no es una eutanasia porque la eutanasia es el deseo expreso de una persona a fallecer. En este caso, la paciente se le tuvo que inducir un coma debido a un procedimiento, entonces ella no tenía la conciencia de una muerte inmediata ni tenía un mal crónico que avisoraba la muerte. Entonces todo fue una serie de escenarios que llevaron a esto, pero ella no era consciente de que la muerte estaba cerca o de que esto iba a terminar en un escenario como este. O sea, no es en un caso de eutanasia, solamente son una serie de eventos que llevaron a un destino fatal, ¿no? Ahora, éticamente, ¿cómo lo valoro la actuación del facultativo al enviar el caso al juez? Del médico, claro. Claro, del médico al enviar el caso al juez, correcto, porque muy importante es tener en cuenta siempre el contexto, las circunstancias. Si uno no
aporta la información que esta paciente pues tenía cierta religión, se puede haber, o alguna persona puede haber sobreentender, o algún familiar o alguien cercano puede decir que el médico tuvo una omisión, de donde no haber transfundido sangre sin tener esta información. Ahora la justicia, al tener esta información, está consciente de que eso no fue una omisión, sino fue el respeto a uno de los 4 principios de la bioética, que es la autonomía, basado en el, obviamente, antes de todo este procedimiento se le hizo un consentimiento informado, donde ahí se le explica cuáles son las posibles consecuencias de este procedimiento, y ella, de manera voluntaria, libre y autónoma, decidió que esos son los pasos que se deben a seguir. Entonces yo considero que no es un caso de eutanasia y que la actuación es correcta para que la información la tengan las autoridades competentes y por ende no haya una represalia o no haya un juzgamiento de omisión ante el facultativo. ¿Creen ustedes, porque tengo que hacer las preguntas al propósito, una eutanasia pasiva o indirecta? La primera contrarrespuesta. Y lo segundo, la actuación del médico es lo que se hace, ¿no? Aquí en el Perú llamas a la fiscalía y se hace con un tema urgente, si es que ocurre esto, y debe llegar al juez en lo más pronto posible. Este paciente de 20 años, de sexo femenino, había dejado un testamento vital previo en la que decía que no le transfundan sangre. El testamento vital previo, ¿no? No está claro, no está descrito si hizo un consentimiento informado, porque probablemente fue una emergencia, se complicó, hizo una peritonitis, después entró a UCI, ¿no? Todo lo que está escrito en el coma. Pero el testamento vital tiene esta fuerza, ¿no? Si vale el término, como un consentimiento informado, ¿no? Es un documento. Y está muy bien también, doctor, respecto a lo que usted menciona, ¿no? Este principio, respeto a la voluntad del paciente. ¿Alguien más? Quizás ahí, para que el doctor Patrón comente, hay choque de 2 principios, ¿no? El principio de autonomía, contenido en el testamento vital de la señorita, de la paciente, cuando estaba sana, ¿no? Porque generalmente lo hacen en Estados Unidos, aquí no tenemos esto, no está legislado tampoco, pero al ingresar al hospital hacen un testamento vital, no necesariamente sana, pero lúcida, en otras palabras, ¿no? Y se siguen las pautas que dicen no resucitación, no ventilador, en fin, no donación de órganos o sí donación de órganos, lo que decida la persona, ¿no? Pero entonces el principio de autonomía contenido en el testamento vital, cuando la señorita, la paciente estaba lúcida, esto está por una parte, y por la otra está el principio de beneficencia. El médico quiere que no muera, ¿no? Quiere, que es lo que queremos todos nos identificamos con este médico, ¿no? Queremos que no le pase nada, que si necesita sangre, si necesita plasma, si necesita algo, lo reciba para que no fallezca, ¿no? Es el principio de beneficencia, ¿no es cierto? De hacerle el bien, de queremos que está bien. Y entonces llamamos al fiscal para que el fiscal nos apoye y dé la orden por encima de los familiares que se transfunda la sangre. Y nosotros ya estamos libres del problema legal, ¿no? Pero si el fiscal por casualidad dice vamos a respetar la voluntad del paciente, no tenemos nada que hacer. O sea, un poco estamos aquí atados a la decisión fiscal. Mi experiencia de solo 40 años de médico es que el fiscal tiene el principio de autonomía, el de defensa de la vida. Y entonces siempre va a apoyar aquello que le va a hacer bien al paciente, aunque eso vaya en contra de la propia voluntad del paciente, que en ese momento no está lúcido, nada, o vaya en contra de los familiares incluso, ¿no? Entonces, hasta ahí hay choque de 2 principios que puedes aclararlo. Sí, justamente en este caso que ocurrió en España, que les comento, donde hay una ley, sí, sobre testamento vital, que está un poco más organizado el tema respecto a nosotros, y sí, es evidente el principio de autonomía que está en el testamento vital con el respeto de la decisión de la paciente, ¿no? Y por otro lado, la beneficencia que comenta la doctora, nosotros como médicos queremos hacerlo mejor, queremos hacer el bien a los pacientes,
¿no? Estos dilemas éticos son los que van a ocurrir en la vida real, ¿no? En la que tú tienes que tomar la decisión. Tú seguro quieres hacer la transfusión porque si no se va a morir. Ya perdió sangre, hizo peritonitis y todo lo demás. Vas a querer hacer la transfusión, ¿no? Pero como ocurrió acá, como lo se le he descrito, no. Ella tiene aquí tu testamento. ¿Qué hacemos? ¿A quién respetamos? ¿O qué hacemos? Cuando se llegó la decisión fiscal, como menciona también la doctora, en esta oportunidad, la fiscal en España, que hay una ley, la 41/2007, decidió que se respete el principio de autonomía de la paciente. Se respete el principio de autonomía. Gracias a Dios, después de 5 meses salió de alta, le tuvieron que dar el tratamiento en el suero. No le transfundieron nunca sangre, le dieron un tratamiento antibiótico, no sé, alguna otra cosa en el suero y pudo salir a los 5 meses. Pero la decisión del fiscal, porque tuvo también esta contraparte, ¿no? El testamento vital de la paciente y los padres de la paciente estaban en contra de su testamento vital. Ellos coincidían con la opinión de los médicos, que buscamos el principio de beneficencia. Y por eso, como esa contradicción, tuvieron que llevar al juez, ¿no? A la magistrada. Y eso fue el desenlace, ¿no? de esta situación, de este caso. Entonces, recordar este punto. Siempre vamos a tener que hacer este camino para ¿no? La actuación del médico de nosotros cuando haya ese dilema ético. ¿Le aplico la transfusión? ¿No le aplico? ¿Los papás quieren? ¿Quién hace caso? ¿Quién hace no? Tienes que ir al fiscal. La experiencia es así, es lo que tienes que hacer. Porque si no, te van a acusar a ti de no hacer un tratamiento, te van a acusar a ti de no hacerlo a tiempo, ¿no? Porque en este caso era urgente, ¿no? ¿Ya? ¿Algún comentario para pasar? ¿Sí? Bueno, soy Celine Paico, estudiante de medicina, y justamente lo que me sorprende de este caso es cómo es que los principios bioéticos en algunos casos pueden hasta estar como que jugando en contra o como que estando como que chocando de alguna manera, ¿no? Justamente como se ve en este caso que por un lado necesitamos respetar la autonomía del paciente, que es uno de los principios bioéticos, y por otro lado también tenemos la beneficencia, que es lo que nos habla respecto a intentar no dañar al paciente, no hacer todo lo posible por su bienestar. Y creo que en estos casos, pues justamente como se realizó, me parece adecuado el enviar el caso al juez para que así de ninguna forma, como a nosotros en nuestro rol de médicos, que pues queremos hacerlo mejor, lo que podamos hacer, todo lo bueno que podamos darle al paciente, pero hay momentos en los cuales ya pues no podemos llegar a tomar una decisión por nuestro paciente, ¿no? Y respetar su autonomía. Y justamente es que ahí lo correcto es acudir a un juez y pues que el juez decida, ¿no? Tome la decisión sobre si continuar respetando la autonomía o ya priorizando la salud y el bienestar del paciente. Me parece muy importante y muy interesante cómo es que se ha desarrollado este caso. Gracias. Gracias. Y mira, por ejemplo, aquí hablamos antes del tema Una forma de analizar esto es los principios de máximos y mínimos. Si se percatan, estos dos son los principios que han chocado, ¿no es cierto? Autonomía y beneficencia, que es lo que mencionaron. Es una forma también de analizarlo. Pero sí, gracias por los comentarios. Vamos a avanzar con el otro caso. Si no hay alguna otra pregunta más. ¿Sí? A ver. No se preocupe. ¿Qué tal? Soy Sebastián, estudiante de medicina también, pero regresando a la diapositiva previa de los máximos y mínimos, ¿por qué en este momento nosotros estaríamos considerando el rol de la beneficencia como superior al de la autonomía del paciente? Si es que en teoría nosotros en esta profesión de servir y de apoyar a los demás como nuestro objetivo principal, también deberíamos tener la capacidad de entender que la voluntad de la persona a la que estamos sirviendo es inmediatamente superior a la nuestra y a nuestro deseo de querer hacer el bien. Entonces, ¿por qué estamos poniendo como un principio de beneficencia superior a un principio de autonomía en este contexto? Sí. Este esquema que les he puesto para recordar a los que vinieron al final es una forma de enfocarlo.
Es una forma de analizar porque frente a esta situación tú vas a decir, uy, tengo en cuenta los principios religiosos, tengo en cuenta solamente la medicina, tengo en cuenta lo que piensa el paciente, tengo en cuenta lo que dice el juez, tengo en cuenta el análisis de mínimos y máximos, tengo en cuenta hay una forma de analizar también esto con una deliberación en que buscas los extremos, los medios y tomas una decisión. Hay muchas formas. O personalista, o puede decir, no, yo pienso que esto no me sirve y déjalo así nomás. El utilitarista. Esos son los enfoques y así vamos a ir aprendiendo. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. No es que ellos hayan utilizado necesariamente esto, ¿ah? No, eso es lo he puesto para recordarlos para los que vinieron después, para recordarlo. ¿Ya? Sí, doctor, pero me refería en el contexto, por ejemplo, la familia estaba en contra, el médico también estaba en contra de la decisión aparentemente por querer ir al punto de la transfusión. Claro, la familia quería que le transfundan, el médico quería que le transfundan y la paciente tenía su testamento vital y le decía, no, no me transfundan. Entonces, si el paciente ya dejó expresamente claro que decía, ¿por qué decidimos nosotros ir contra esto? Lo que pasa es que nosotros los médicos, muchos de los médicos, tenemos también, ya sea por la formación o muchas cosas, nosotros buscamos siempre no hacer daño y hacer el mayor bien que podamos, porque por eso tenemos una profesión de servicio, ¿no? No tenemos otra profesión, trabajamos con personas. Cuando tú lo tratas, haces lo máximo, ¿no?, de tus posibilidades para hacerle el bien, operarlo bien, darle el tratamiento, tratar la neumonía, lo que sea, el infarto, haces lo máximo que puedas. Estás haciendo la beneficencia, ¿no? Pero pueden ocurrir situaciones como los principios que he mencionado antes también, en la que solucionas un infarto y le dejas otra cosa. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? No es que… Y cuando ocurrían esas discordancias, alguien tiene que decidirlo. El juez, en este caso, ¿no? ¿Sí? Un comentario, mira, estamos un poco analizándolo desde la bioética principialista, utilizando que son herramientas valiosísimas los principios de bioética, ¿no es cierto? Diego Gracia, que es el que planteó la ética de los mínimos y trató de jerarquizar, ¿no?, a lo que él pensaba, ¿no?, un gran eticista, también tiene la misma línea. Voy a utilizar estos principios como herramientas para poder decidir. Es como si dos abogados estuvieran discutiendo un caso y dice, yo voy a utilizar el artículo 250 y el otro dice yo el 280, ¿no? Son perspectivas diferentes para defender el mismo caso, ¿no? Están defendiendo lo mismo, pero están agarrándose de diferentes artículos de las leyes, ¿no? Pero existe la bioética personalista, en el que el principio de defensa de la vida humana es el hegemónico. Y entonces lo que vaya a hacer la persona lo que vayamos a hacer por la persona para defender su vida es lo más importante. Entonces, por eso se llama personalista, porque pone a la persona en el centro y el primer principio para ellos, tienen otros, la dignidad, en fin, pero el primero, el hegemónico, es la defensa de la vida humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú fueras principialista y yo personalista, ahí y estuviéramos deliberando, entraríamos en conflicto, ¿no? O sea, tú dirías no, porque la autonomía, ¿no? Y me explicaría, ¿no? Y yo te diría no, pero la vida es una mujer de 20 años, si tuviera 80 de repente cambiaría de opinión, pero una mujer de 20 años que tiene 60 años por delante, ¿cómo no la voy a salvar? Llamo al juez, a la familia, en fin, hago todo lo que puedo, ¿no? O sea, es lo que haría yo y me agarraría del principio de defensa de la vida como el más importante, ¿no? Pero claro, no podemos seguir la deliberación eternamente mientras la paciente se pone mal, hay que decidir. Por eso existen los comités de éticas asistenciales en los hospitales, donde en varias profesiones, la enfermera, los médicos de diferentes especialidades, la nutricionista, en fin, lo que se reúnen y dicen, bueno, ¿qué vamos a...? No solo tú y yo, sino otros más, y dicen, bueno, mira, yo estoy a favor de que se haga tal, y de todos, de conversar, de deliberar, ¿no?, sale una conclusión, una recomendación de que hay que defender la vida o de que hay que respetar la autonomía, ¿no? O sea, es decir, ninguno es un principio absoluto, pero son herramientas, el tener la perspectiva de uno y de otro
son complementarias y enriquecedoras, ¿no? Ninguna es mejor que la otra, ninguna perspectiva es mejor que la otra, son complementarias y las dos se enriquecen, ¿no? Sí. Inclusive, dentro de cada caso, tú vas a tener algunas variantes. Me explico. Son testigos de Jehová mayor de edad. Donde hay la bioética personalista, como dice, pone en primera instancia la persona, la vida humana. Si es una mujer gestante, que es testigo de Jehová, tiene un HPP, una hemorragia, desprendimiento prematuro de placenta y todo lo demás, ahí no hay mucha ¿cómo se llama? Mucha discusión, le transfunden, porque es una mujer gestante que tiene una responsabilidad también con el bebito. O una niña menor de edad, también, es otro aspecto. Porque prima ese deber que tiene el padre de cuidar de su hijo. Y otro aspecto que también debemos tener en cuenta es la normativa de cada lugar. Aquí es un poco especial, pero cada país tiene su normativa respecto a esto. ¿Ya? Vamos a pasar al otro caso. Este es caso práctico 2, pero se quedó en 1. A ver, Manuel es un varón de 70 años, diagnosticado de adenocarcinoma ductual de páncreas hace 6 meses. En la actualidad presenta obstrucción de la vía biliar común y del conducto pancreático principal, el Wirsug, y dolor continuo por invasión del espacio perineural, acompañado de astenia, anorexia, vómitos, pérdida de peso y deterioro del estado físico general. Aunque desde el punto de vista cognitivo, Manuel está consciente y orientado, a instancias de los familiares no se le ha informado completamente de la extensión y gravedad de su problema, manteniendo la esperanza sobre el pronóstico de su enfermedad. El equipo sanitario, los médicos, enfermeras, propone la realización de cuidados estrictamente paliativos, pero sin comunicárselo a Manuel. A ver, primero, si algo piensan, una ampliación, alguna pregunta en esta primera parte, para antes de mandarle las interrogantes que nos van a mover, ¿no? Nos van a orientar. Queda claro que es un paciente de 70 años, que tiene un cáncer diseminado, ¿no? Con metástasis por todos lados. Saben el pronóstico de nosotros como médicos y algunos que están estudiando, el cáncer de páncreas, ¿no? Tiene una sobrevida muy corta, ¿no? Y también hay otra, en el segundo párrafo hay una actitud de los familiares y del equipo médico, según está descrito allí. Vamos a continuar. ¿Alguna explicación adicional de la parte clínica? No, acá está todo, ¿no? Más o menos claro para que nos oriente, ¿no? A ver, ¿qué tipo de situación se ha producido y qué problemas pueden derivarse de esa situación? ¿Qué tipo de situación se ha producido y qué problemas pueden derivarse de esta situación? Lo ponemos acá para recordarlo, ¿eh? ¿Qué situación se ha producido y qué problemas pueden ocurrir? ¿Qué tipo de situación? A ver. Bueno, en este caso, claramente se ha producido una violación del principio de autonomía del paciente, porque, bueno, dice que está desde el punto de vista cognitivo, Manuel está consciente y orientado. A mi criterio, si la familia pide que no se le informe al paciente, eso va claramente contra la autonomía del paciente. Y si ellos dudan de que el paciente, porque la decisión de la familia está en base a supuestos, de que el paciente pueda entrar en deterioro cognitivo, se pueda deprimir, pueda tener alguna repercusión en su salud. Eso es un supuesto. Puede que pase, puede que no pase. Ahora, si la familia no lo considera competente, en todo caso, sería actuación del médico
informar a las instancias correspondientes para que al paciente lo puedan declarar si es competente o no para tomar esas decisiones. Porque si es competente, él tiene el derecho de saber, porque el tratamiento siempre debe tomarse de manera conjunta. El paciente tiene que estar enterado de los pasos a seguir, para que eso es uno de las máximas de la medicina, ¿no? Que el tratamiento debe ser tomado de manera conjunta, tanto médico como el paciente, ofrecerle las opciones, y en base a eso, escoger el mejor tratamiento para el paciente. Ahora, si él no sabe, se le prohíbe, no se le prohíbe, sino se le exime de poder tomar esa decisión conjunta, algo que va en contra. Y los familiares pueden pretender un bien, ¿no? Para que él no entre en problemas, o sea, de depresión o ansiedad o algún otro, por ahí, tema mental, pero como le digo, es en base a supuestos. ¿Qué pasaría en el escenario de que el paciente de 70 años, una persona madura, de repente es profesional, abogado o tiene estudios superiores, puede entender un poco más de las cosas y lo toma de la mejor manera? O sea, dicen, bueno, soy consciente de mi enfermedad, estoy en un estadio final, acepto el tratamiento paliativo, me voy a mi casa a disfrutar mis últimos tiempos de vida con mi familia. Puede ser ese escenario también. ¿Por qué dejamos que la familia saque al paciente de la decisión final? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Qué situación ocurre aquí en este caso clínico? ¿Qué pueden ustedes considerar? Un pequeño comentario, que es que a veces los familiares, creo que hay interferencia con el micro prendido, a veces los familiares se arrogan el derecho de decidir sobre su familiar, especialmente cuando son personas de la tercera edad. Ahora sí. Entonces, la pregunta es, eso está bien, ¿no? Quizás el problema es que los familiares se arrogan, o sea, se cogen la decisión a nombre del paciente y el paciente no conocemos qué es lo que realmente piensa, ¿no? Eso, en general, nosotros no lo solemos permitir. Nosotros decimos que si el paciente está lúcido, con él tenemos que hablar y con él tenemos que decidir, ¿no? La guía principal de lo que ocurre acá, como les puse, qué situación ocurre, ¿no? Qué situación se presenta, es la comunicación. Hola. Hola, sí. Mi nombre es Nick Paucar, soy estudiante de medicina. Y con respecto a lo último que mencionó, el tema de la comunicación, justamente Manuel, al ser un varón de 70 años, ya que es una persona mayor de edad, lo correcto, ya viendo el principio de ineficiencia, si el equipo sanitario como tal y la conjunta médica de médicos han tomado la decisión de que se va a dar estrictamente los cuidados paliativos, porque el riesgo supongo que supera el beneficio, ¿no? Entonces, en este caso, al tomar esta decisión, lo correcto sería que usen los protocolos para poder comunicárselo al paciente, ya que el paciente está lúcido y orientado, ¿no? He leído que hay protocolos como los protocolos de Spike, que son los ideales para poder comunicar este tipo de noticias, que son obviamente fuertes para el paciente. Perfecto, sí, gracias. Por ahí va la respuesta. Hay Spike, hay Value, y aquí es el Value la respuesta, pero en este caso es una mnemotecnia, ¿no? El problema principal es qué situación se ha producido, una comunicación incorrecta, una falta de comunicación a varios niveles. Un tema es la comunicación, obviamente, entre el paciente y el médico. Otro tema es esta comunicación, entre comillas, que se arrogan, ¿no?, los familiares, entre comillas, representando al paciente con el equipo de salud, ¿no? Entonces, el problema es la falta de comunicación, una comunicación incorrecta. Y esta comunicación, esta situación que se ha producido en esta
mala comunicación, por llamarlo así, puede derivar en algunos problemas. No solamente, como mencionó el doctor al inicio, la afectación del principio de autonomía, ¿no? Porque tiene el derecho a elegir, a estar informado de todo lo que va a hacer. Pero también hay otros aspectos que se tienen. Él tiene, según nuestro código de ética, el paciente tiene el derecho de ser informado de todo su tratamiento para ver si vamos por el camino A, por el camino B, ¿no? Pero lo que ocurre con cierta frecuencia es que los familiares también toman esas decisiones. Es lo que nos suele ocurrir. Entonces, este aspecto de la comunicación, este problema de la comunicación, va a tener ciertas consecuencias que la vamos a ir manejando y vamos a ir explicándolas. Primero, el SPAC y el value es un cierto protocolo para comunicar malas noticias. Aunque ustedes van a decir todo lo que sea en el hospital son malas noticias, también hay buenas noticias, ¿eh? Pero cuando vas a comunicar malas noticias, hay un protocolo. Y repito, el spike, el value, que son mnemotecnias para poder comunicar, tienes que escuchar al paciente, tienes que escuchar a los familiares, tienes que escuchar sus conceptos religiosos, hay varios aspectos, ¿ya? Tienes que hablarle claramente de todas las opciones, no se los puede decir todo de golpe, pero tienes que comenzar a hablar, comenzar a preparar el camino. En eso se sustentan, se basan el value, el SPA y otras formas de poder comunicar malas noticias, ¿no? Pero también este problema de comunicación tiene otro aspecto que vamos a aprenderlo ahora, ¿no? Que es esa, se llama, aquí le he puesto para no olvidarme, se llama la conspiración del silencio. Este caso, lo voy a retrasar, es un ejemplo de la conspiración del silencio. Lo van a recordar, conspiración del silencio. Porque los familiares conspiran con el equipo, ¿no? A sabiendas de que, a pesar que el paciente está a luz y todo lo demás, conspiran, por eso se llama conspiración del silencio, para guardarle la información, como está descrito acá. Este es un ejemplo de conspiración del silencio, ¿no? Como ustedes pueden ver, a instancias de informarle correctamente el estado al paciente, los familiares coinciden con los médicos, y le dicen, no le vamos a decir nada, o le vamos a decir que todo va a ir bien, pero le vamos a, el equipo sanitario, como menciono acá, propone la realización de cuidados estrictamente paliativos, pero sin comunicárselo. ¿Ustedes qué creen que va a pensar Manuel? O sea, está completamente, hace 6 meses, tiene anorexia, vómitos, náuseas, deterioro, y solamente le van a hacer cuidados paliativos. Debe pensar algo, ¿no? Porque no se lo están comunicando, se lo están ocultando. Eso se llama conspiración del silencio. Este ejemplo es conspiración del silencio. A pesar que él está consciente y orientado, como ustedes han podido mencionar en parte de sus comentarios, ¿no? Entonces, no se le informa de la extensión, de la gravedad de su problema, ¿no? Y mantienen la esperanza. No te preocupes, tú vas a durar 2 años, 3 años. Y saben ustedes cuánto dura el cáncer de páncreas, ¿no? En mi promoción, que tengo 21 años de médico, ya se murió. Tengo 3 personas que han fallecido y uno se murió de cáncer de páncreas. Un amigo de mi promoción, que era traumatólogo. Le dio y a los 8 meses ya no estaba con nosotros. Y es así de agresivo, ¿eh? ¿No? Entonces, por eso les comento, este ejemplo de este caso que ocurre, no se van a olvidar, comunicación y conspiración del silencio. Porque justo, repito, para que quede claro, los familiares y el equipo sanitario se juntan y tratan de ocultar la información, ocultar la gravedad, ocultar el pronóstico, ocultar qué te vamos a hacer y todo lo demás, ¿no? Y trae esas consecuencias. Las consecuencias pueden ser también que se va a deteriorar la relación entre el médico y sus familiares, porque me estás engañando, ¿no? En un momento se va a descubrir.
Saben que la mentira tiene patas cortas, ¿no? Se va a alterar la relación médico-paciente, ¿no? Que confía tanto, ya sean 6 meses, 8 meses, el tiempo que le quede, no va a creer en su médico. Va a afectarse su entorno emocional, también físico, no solamente lo que tiene allí, ¿no? Entonces tiene consecuencias esta mala comunicación con este ejemplo de conspiración del silencio, como se conoce cuando estudiamos casos en la ética. No sé si hay algún comentario más. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta del tema. Creo que… Ahí hay otro. Sí. Bueno, yo les cuento, para los que les interese el tema, seguro a todos ustedes que han hecho el esfuerzo por venir acá y a todos los estudiantes y médicos jóvenes que están por Zoom. Hay una excepcional novela de León Tolstoy que se llama La muerte de Iván Ilich. Y entonces es un libro muy cortito, pero es impresionante. Todos los médicos deberíamos leer, porque de manera magistral León Tolstoy describe la angustia que tiene un paciente que tiene una patología que va deteriorándose hasta fallecer. Y ahí se ve lo que comenta el doctor Patrón, ¿no? Cómo el médico le habla al paciente en un idioma complejo, el paciente no entiende nada, y eso es a propósito, para que no entienda, ¿no? Y de ahí le va diciendo que no se preocupe, que todo bien, que vamos a ver el siguiente análisis. O sea, el médico le va, digamos, dando largas. La familia le dice, bueno, pues se te ve mejor, ¿no? Y describe la angustia que tiene el paciente, la angustia, el sufrimiento que le causa no saber la verdad e intuirla porque se sentía mal, ¿no? Y después la trama es que la esposa y las hijas viven su vida porque asumen que se va a mejorar en algún momento, no le dan mucha importancia, dice que tal, y él ve que se va apagando la vida y finalmente entra un cuidador, lo que llamamos un cuidador, que era, digamos, en ese momento era como un empleado de la familia que lo cuidaba, pero era el único que le entendía, el único que le frotaba las piernas porque le dolían, que entendía su dolor, ¿no? Entonces, y al final fallece, ¿no? Y se ve, lo que describe realmente de manera magistral León Tolstoy en La muerte de Iván Ilich es el dolor y el sufrimiento que causa no solo la enfermedad, sino el desconocer todo lo relacionado a la enfermedad, ¿no? Que es este caso, ¿no? Operación del silencio, sí. Es un buen caso para utilizar el libro para los estudiantes ahí, para que vean. Es cortito, la de Ilich. Sí, recordar ese ejemplo, ¿no? Siempre es este problema de comunicación, que es lo más importante acá. El problema es la comunicación acá, ya sea familiares, con médicos, eso es lo que ha ocurrido acá, lo que se ha presentado. Y adicionalmente acá, el paciente todavía está consciente y orientado desde el punto de vista cognitivo. Hay casos en los que hay deterioro mental, que tú le cuentas algo hoy día y al otro día no se acuerda. Eso también ocurre, ¿no? Con bastante frecuencia, ahí también tienes que analizar. Y el ejemplo de la comprensión del silencio, que es muy común, porque siempre los familiares arrogan, están preocupados, ¿ah? No tienen malas intenciones necesariamente, en unas excepciones sí hay, pero se preocupan mucho y con el médico dicen, no le digas, déjalo, esto. Pero hay que estar comunicados. Y el principio de autonomía es uno de los que principalmente se violan. De autonomía, ¿no? Pero recordar que el problema principal es esa comunicación, esa falta de comunicación. ¿Hay una pregunta más? Buenas tardes, soy Daniel Pérez. Quería preguntarle, doctor, también en el tema ético, por lo que ha sucedido hace pocos años, en la época de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que en otros países se optaba por desconectar a ciertas personas, no solo por su estado de evolución,
sino también por su rango de edad y su posible evolución en los años, ¿no? Quería preguntarle justamente cómo ve usted eso a nivel ético. Les voy a comentar mi experiencia a nivel de pacientes particulares y seguro que la doctora le va a explicar la experiencia en el Hospital Rebagliati. ¿Ya? En la situación de la pandemia ha habido muchísimos momentos de desinformación. O sea, había una comisión de expertos, pero eran expertos en qué, en nada, pues no sabían. Porque recién estaban aprendiendo, la verdad, ¿no? Y inclusive hay mucha información que se conocía, pero por alguna situación que no vamos a mencionar en este momento, se ocultaba. Y eso también es pertinente mencionarlo. Pero sí, los criterios para… Tuve un paciente particular, me acuerdo, de 99 años, que su nieto era director del hospital. Pero fue al de UCI y le dijeron, no, no lo podemos recibir. Se complicó, era asmático, se complicó, ¿no? Y murió en su casa. Uno de esos criterios era así, ¿no? Lo que tú mencionabas, tenía 99 años, ¿sabes? Querían que llegue a 100. Era un robusto de 1,80 m, ¿no? Le dio la crisis, le dio crisis asmática, justo en la época del COVID, le dio el COVID y lo demás, ¿no? Lo regresaron de la puerta del hospital. Su nieto, como te digo, era director del hospital, ¿eh? Igualito lo regresaron. Había esos criterios. Tal vez en algún momento de utilidad. Por eso que los principios, no es que uno puede tener cierta óptica, ¿no? Personalista, principalista. Decía, no, sí, ¿me va a servir o no? Tenías una persona de 40 años, tenía prioridad, pero había una gestante, tenía prioridad la gestante. Venía uno de 90 años, así decía el presidente Fujimori, igualito, no, no se puede, porque habían solamente 20 o 30 ventiladores y habían 300 pacientes. Esa situación no solamente afectó a los pacientes y a sus familiares, a nosotros también. Porque nosotros no somos dioses, ¿no? Somos médicos, no somos dioses por si acaso, ¿eh? No nos creamos eso. No somos quien para decidir tú vas y tú no entras. No somos eso. Utilizamos criterios, utilizamos un comité de expertos que tampoco eran los que más expertos recién conocían, pero eso ocurre y tienes que tomar una decisión. Sí, doctora, compártanos esa experiencia que sí lo sé. Bueno, tu pregunta es muy buena. Yo estaba en el comité de expertos en ese año 2020, ¿no? Pero porque representaba una sociedad científica, pero no porque fuera experta, porque nadie sabía nada de esa enfermedad, ¿no? Pero bueno, fuimos aprendiendo. Pero allí la explicación es la bioética utilitarista, que significa qué resultados voy a obtener, que es la que se usa en este momento también en los criterios para admisión en UCI. ¿Qué quiere decir? Que los recursos son limitados. Todos deberían tener acceso, pero no todos pueden porque hay más pacientes que ventiladores o que camas de UCI. Y entonces tienes que escoger, no tanto en función que tú creas que una vida vale más que la otra, es decir, el abuelito vale menos que la gestante. Realmente todos tienen derecho a vivir y todas las vidas tienen dignidad y son iguales, pero ¿en quién voy a tener mejores resultados y mayor expectativa de vida de todo lo que pueda hacer por él? Va a ser en los más jóvenes, obviamente en las gestantes, que son 2 personas, ¿no? El bebé y ella, ¿no? Personas que no tengan comorbilidades, que no tengan cánceres, sobre todo cáncer avanzado, ¿no? Entonces, ahí tienes que agarrarte del criterio justamente de la bioética utilitarista, es decir, qué tan satisfactorio va a ser el uso de los recursos en estos casos, ¿no?
y qué resultados voy a tener, ¿no? Invitamos al doctor Franco, que viene acompañándonos en lugar del decano. El decano, el doctor Pedro Riega. Gracias, doctor. El doctor Pedro Riega manda un saludo y no ha podido acercarse hoy día, pero el doctor Franco nos acompaña. Bueno, entonces, regresando a la pregunta, ¿no? Entonces, y con eso quiero decirte que toda la bioética es, llámese la utilitarista, la personalista, la principialista, la ética de mínimos y máximos, son herramientas que que puedes utilizar para tomar decisiones. Si no existiera, uno diría, ¿y ahora qué hago, no? Y así entendimos cómo en el hospital se entraban algunos y otros no, ¿no? Y yo les cuento una experiencia del hospital que es quizá una de las experiencias más duras, ¿no? Que el hospital nuestro, que tiene 13 pisos, 14 tiene, pero 13 para pacientes, el sistema de oxígeno estaba preparado para que abastezca solo a algunos puntos de oxígeno a lo largo de los 13 pisos. Pero cuando todos los 13 pisos estaban llenos de personas que necesitaban oxígeno, el segundo muy bien, el tercero muy bien, el cuarto iba bajando, el quinto iba bajando y así. Y los que estaban en el 12 o en el 13, aunque tuvieran oxígeno empotrado, no llegaba el oxígeno para ellos y se morían igual, ¿no? Y todo eso lo sabíamos, no se podía hacer nada. ¿Cómo hacer que bajen ellos si no había sitio? Y de todo eso produjo, creo, un sufrimiento muy grande en los médicos, ¿no? Que nadie lo ha medido, ¿no? Estamos midiendo otras consecuencias de la pandemia del COVID, pero quizás sería un estudio interesante medir cuánto han sufrido los médicos que han tratado directamente y que han visto todo lo que han visto, ¿no? Bueno, ¿tú quieres darles unas palabras? Ellos son estudiantes de medicina empeñosos, aquí están discutiendo casos de bioética y en el Zoom también hay. Muy bien, muchas gracias. Doctora Sonia Ndacochea, secretaria de Formación Ética y Odontológica. Quien les habla, en representación del Decano Nacional del Colegio Médico, es Gustavo Franco, que ocupo el cargo de Secretario de Desarrollo Profesional y Científico. En realidad parte del desarrollo profesional no debe estrictamente remitirse a solamente la formación técnica, ¿no? La formación, digamos, científico-técnica que recibimos habitualmente y que constituye definitivamente el core de las acciones que nosotros realizamos en la práctica. Pero si eso no está impregnado de una vocación de servicio, de una impronta humanística y de una formación ética sólida, entonces no tiene sentido. Justamente este vacío, que es una situación, digamos, que se discute en todo el mundo, porque en todo el mundo hay una sensación de que la primacía, digamos, del individualismo, la preeminencia de la lucha por conquistar mayores cotas de desarrollo científico, deja de lado muchas veces los aspectos éticos. Y lo vemos, por ejemplo, ejemplificado, y hace no mucho también hubo una reunión similar a esta con profesionales médicos respecto a lo que es el plagio, ¿no? Muchos de los incentivos, digamos, de calificación de los profesionales meritúan el hecho de que publique. Y ese incentivo, que es, por supuesto, deseable, muchas veces se ve contaminado con una pulsión negativa por hacer eso a todo costo. Y entonces se inventan, ¿no? Se generan asociaciones ficticias que permiten incorporarse en círculos que validen que uno obtiene una determinada cuota de publicaciones cuando en realidad no es así, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Justamente los aspectos éticos, los aspectos que representan un freno para no caer en conductas
que colisionen, digamos, con los principios que uno debe defender en mérito a la excelencia, a una competencia legítima y verdadera y un real esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces yo primero quisiera transmitirles mi felicitación personal y del decano por su presencia, porque el hecho que estén acá ustedes y los que están probablemente también viéndolo en las redes, representa un interés auténtico por esto, ¿no? Yo debo felicitar esa situación y esperemos que progresivamente esto se vaya ampliando, porque es un aspecto que es fundamental. A nivel, digamos, de la formación universitaria, ¿no? Si bien es cierto, estos contenidos se contemplan en algunos cursos, en realidad su presencia en los planes de estudio es mínima, no llega ni al 5%, lo que es la formación ética, deontológica, la formación humanística. Hay algunas universidades, poquísimas, que hacen un esfuerzo un poco mayor, pero en ningún caso llega por encima del 8%. Y creo que este vacío debe ser cubierto activamente y yo, por supuesto, en cumplimiento de sus funciones, la doctora Inda Cochea está conduciendo este proceso de incentivar la formación ética y esta convocatoria, que como decimos, ¿no? Esperamos sea cada vez más amplia, consiste en una mayor participación, sobre todo de los médicos jóvenes, quienes, digamos, en gran cantidad ocupan el espacio, digamos, de los profesionales médicos en nuestro país, ¿no? La mitad de los profesionales médicos son médicos jóvenes. Y entonces es muy importante reforzar esa formación en ustedes, que están empezando, digamos, ¿no? Un periodo en el cual van a poder desarrollar esas actividades profesionales, pero que deben estar, como vuelvo a mencionarlo, impregnadas de una impronta humanística y una formación ética sólida. Y un principio para ello es acudir a estos conversatorios, a estos coloquios que buscan justamente discutir en forma armoniosa, ¿no? En forma alturada, aspectos justamente que nos van a confrontar frente a situaciones concretas que parecen y que representan problemas éticos. Bien, gracias por venir. Gracias. Gracias. Sí. Les agradezco a ustedes por su presencia, me voy a sentar y quiero hacer un comentario final. Todos han recibido el código de ética y allí vemos todos los días en la Secretaría y en los órganos que corresponden estos casos, estos problemas. Y a ustedes, como médicos jóvenes o estudiantes, como mencionó el doctor Franco, es importante que aprendamos en este camino, poco a poco, los principios, cómo tomar esas decisiones correctas. Cuando eres un médico joven, sí, vas a querer tener tu carro y tu casa a los 10 años, tu casa de playa a los 15 años, y vas a pensar que todo es dinero, 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 dinero. O vas a pensar en una especialidad que te puede gustar por pasión o por servicio, o también por dinero. O vas a tener que tomar decisiones en tu centro laboral con personas subordinadas, con estudiantes también, cuando ya eres médico, con internos, con trabajadores de salud, con muchas cosas. Y los principios, como les dije al inicio, que aprendamos de ética, no solamente sirven para el trabajo de la relación médico-paciente, te sirven para la vida. Te sirven para la vida, para que tú sepas cuándo tomar esa decisión, para que sepas cuándo no debes nunca dar, por ejemplo, un abortivo. También hay una decisión, hay unos casos que en un momento esas tertulias van a continuar y va a haber momentos en los que tienes que tomar esa decisión. ¿A quién le van a preguntar? Le preguntan al médico normalmente, al médico. En la sabiduría ancestral, en los pueblos, habían 2 o 3 personas principales, hace como 50 años, 100 años. El sacerdote, el médico y nadie más. Y el alcalde, si existía, ¿no? Y ellos decidían todas las cosas. El sacerdote para las cosas espirituales, el médico para el que lo estoy diciendo, no solamente para las cosas de la vida, y el político a veces para lo que se tiene que hacer, ¿no? Y eso nos va a ocurrir a todos. Entonces, recordemos estos principios que están aquí, que no solamente nos guían en el trabajo de profesional, familiar,
del entorno social, del entorno profesional, del trabajo, también nos sirven para la vida. Tus relaciones con tus hijos, con tus hermanos, con tus papás, con todo. Con todo. Ya, ese es mi comentario. Gracias. Bueno, y para terminar, 3 noticias. La primera, la más interesante, es que después hay unos pequeños bocaditos para brindar con ustedes. La segunda es que el día 26 de febrero tenemos la segunda tertulia y nos gustaría que hubiera más participación. Vamos a pasarles, de repente podemos pasar un papel, Dayanita, donde puedan poner su mail y su nombre y su teléfono para pasarles la invitación y la puedan compartir, ¿no? Y pueden traer casos. Este 26 probablemente presente yo algunos casos de los que en mi larga vida he visto, pero pueden ustedes traer casos de ustedes, ¿no? Que hayan visto como estudiantes, como médicos jóvenes. Y la última es que hay más códigos de ética que si ustedes consideran que pueden repartirlos entre sus amigos, colegas, lo solicitan porque hemos traído varios ejemplares. ¿Ok? Entonces damos por finalizada la… Es pertinente, aprovecho, antes que nos olvidemos, doctora, mencionar algunos aspectos importantes. En abril tenemos un curso internacional de bioética con expositores nacionales y expositores de España, Colombia, Argentina y Chile. Está dirigido a médicos y también a estudiantes. Ya en las redes, ahí van a estar, ¿no? Es un precio accesible y van a estar difundiéndose toda esa propaganda para el tema. Y también para los médicos jóvenes también interesados en crecer en el punto de vista académico, también se va a presentar una maestría en bioética en el transcurso de este año. Esas son las 2 noticias. Gracias. Bien, pues nada, muchas gracias. Nos dejan sus correos, ahí estamos, lo vamos a recoger y nada, nos paramos allí para tomar unos bocaditos y conocernos y conversar un poquito. Muchas gracias. 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 A los médicos y estudiantes que están por Zoom, agradeciéndoles su participación. Gracias a todos. Gracias.